Sabía que las cosas se estaban poniendo serias en el sureste de Asia y me imaginaba que mi momento se acercaba. Estaba seguro de que la guerra de Vietnam se acabaría dentro de un año. Va en serio, si apretamos el gatillo es para disparar balas, cohetes y soltar bombas. No me gustaba que matar fuera algo tan normal como beber agua. No recuerdo haber visto nunca a alguien y haber disparado contra él. Veía destellos en la selva y contra eso disparaba. No había duda de que el 99% de la gente que salía de las escuelas de vuelo iría destinado al Vietnam. Cuando despegábamos y empujábamos la palanca para avanzar, la sangre me llegaba hasta los pies. No parecía que fuera a explotar, pero la verdad era diferente. Guerra de helicópteros en Vietnam. Capítulo 2. En los últimos años de la década de los años 60, más soldados, suministros y unidades de helicópteros fueron enviados a Vietnam para detener el avance de las fuerzas comunistas. En este mar de incertidumbres, las tripulaciones de helicópteros tenían que hacer frente a múltiples amenazas, desde ser derribados hasta conseguir que despegara su pesada nave. Cuando se empieza a volar en Vietnam debido al clima, la humedad, la densidad del aire, la altura a la que estábamos, etc., te das cuenta de que te falta potencia para despegar. Entonces lo que hacíamos era recorrer la pista hasta que conseguíamos la suficiente sustentación para el despegue. Hubo veces en que el tripulante jefe y el artillero bajaban a tierra y corrían junto al helicóptero hasta que estábamos en el aire. Y luego saltaban dentro. Al pequeño helicóptero Hughes le llamaban Loach, acrónimo en inglés de helicóptero ligero de observación. Incluso aunque fuera armado, era utilizado principalmente en misiones de reconocimiento. Al principio los aviones armados eran Hui's estándar de la serie B o C, con soportes para cohetes, minicañones y morteros. Con esta configuración los pilotos del ejército tenían una precisión de tiro mortífera y proporcionaban un muy buen soporte de proximidad a las tropas de tierra. Más adelante, la Bell Helicopter se basó en los mecanismos del Hui y desarrolló el helicóptero artillero Cobra. Apenas cabían los pilotos en él, era muy esbelto, rápido y mortífero. El Cobra hizo su primera aparición en combate a finales de 1967. Junto con los pequeños Hughes de observación, estos dos helicópteros fueron conocidos como grupos de caza, los famosos Hunter Killer. Formábamos un grupo de Hunter Killer cuando íbamos en busca del enemigo y no teníamos idea de dónde estaba. Lo normal era volar a pocos metros del suelo, buscando pistas y huellas en el suelo. Los Cobra volaban a nuestro alrededor. Siempre nos tenían a la vista. Cuando me disparaban, los Cobra respondían. Si nos alcanzaban, soltábamos humo y nos largábamos de allí. Todo lo que llevaba a bordo era un observador con una R-15. Normalmente llevábamos unas 15 o 20 granadas de mano apiladas entre nosotros. Todas eran de clases diferentes, incendiarias, de fragmentación. Si el enemigo se escondía en el río, les lanzábamos granadas de impacto. Los Cobras llevaban ametralladoras eléctricas y minicañones. Con los minicañones disparábamos contra gente que estaba a 1 metro de nosotros. Con los cohetes debíamos tener un poco más de cuidado. Pero con los minicañones podíamos apuntar y disparar a la gente que estaba dentro de las líneas de trincheras. Los minicañones eran la mejor arma. When you're flying guns, you're out looking for the bad guys, and we found them. They were easy to find. And, I was amazed at how our gun pilots, our aircraft commanders, how accurate they were with their rockets and miniguns, and how much devastation a Huey gunship can actually deliver. They're a very lethal weapon in their right hands. You can't believe the destruction they can cause. Algunas misiones hacían recordar lo vulnerables que eran los helicópteros en combate. Una de nuestras misiones, una muy importante, era recuperar helicópteros cuando eran derribados
o habían tenido fallos mecánicos. En otras palabras, no queríamos abandonarlos o destruirlos. Las misiones de recuperación eran de las más importantes. Lo único malo era que te preguntabas por qué lo habían derribado. Y también si todavía estaba por allí el que había dañado el helicóptero que tenías que recuperar. En esas misiones llevábamos otro tripulante, un artillero. Disparaba desde la parte trasera. Durante cierto tiempo nos pareció raro que el artillero trasero pudiera causar daño al enemigo. Y ellos lo supieron. Así que nos dejaban ir solos, a no ser que dispararan muy bien. Claro. Otras misiones eran un poco más extrañas. Cuando íbamos a una posición avanzada, a veces llevábamos animales vivos. Muchas veces hacíamos paracaídas artesanales para lanzar las vacas, cerdos o lo que fuera. Teníamos la esperanza de que los mantuvieran en el aire lo suficiente. A los pollos los soltábamos en caída libre. Era curioso verlos bajar. Aleteaban durante los primeros 10 segundos. Luego recogían las alas y caían en espiral, como una bomba. Realizamos bastantes incursiones de artillería. Consistían en colgarles cañones y munición por la panza a 5 o 6 Chinook. Se aseguraba una zona de aterrizaje y allí descargábamos la unidad de artillería. Luego volvíamos a recogerlos, después de que hubieran disparado contra sus objetivos. Así se desconcertaba a Charlie, los norvietnamitas, porque les hacíamos creer que el lugar de aterrizaje era una zona operativa que debían visitar. La mayoría de las veces se les dejaba trampas explosivas para cuando fueran por la noche. Los dos mejores helicópteros del ejército eran el Chinook y el Huey. Lo demostraron en Vietnam. La muerte era una compañera constante y aleccionadora. Cada uno de los tripulantes de helicópteros tenía su propia forma de enfrentarse a ella. Era una sensación terrible. No puede ser descrita. Es terrible saber que has matado a alguien. ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? En eso pensábamos. Había algunos a quienes no les importaba nada, pero eran pocos. La mayor parte de los hombres que conocí no dudó nunca en realizar su trabajo. No dudábamos en hacer todo lo que fuera por proteger a nuestros soldados. Una de las más extrañas adaptaciones cuando estábamos en Vietnam era acostumbrarse a la muerte. Estaba en todas partes. Al principio hacíamos como si no nos afectara para llevar a cabo las misiones diarias. Con el tiempo dejabas de preocuparte y te hacías insensible. Mientras siguieras viendo la muerte, significaba que podías volar, cumplir tu misión y acabar el día. No me gustaba que matar fuera tan normal como beber agua. No era más que un deber con el que había que cumplir. No se sentía nada. Pero al cabo de 30 días de estar lejos de allí, te miras al espejo y te preguntas si ese eres realmente tú. No tenía importancia si no le tocaba a un amigo, a un camarada o a un aliado. Pero no se sentía remordimiento si se disparaba contra el enemigo. Eso era lo peor que nos ocurría. Los B-52 sembraban alfombras de cientos de toneladas de bombas de alto explosivo contra los túneles del Vietcong. Al poco tiempo, helicópteros de reconocimiento iban a la zona bombardeada para comprobar los daños. Era sorprendente que los soldados enemigos salieran inmediatamente de los túneles arrastrándose y devolviendo el fuego. La mayoría de los americanos que combatieron en Vietnam sienten un gran respeto por el valor demostrado por el Vietcong.
Los soldados vietnamitas eran muy tenaces. De la misma manera que los nuestros 224 años antes, durante la Guerra de la Independencia. Yo no quería que perdiéramos la guerra. Estaba allí para ser el vencedor, no el perdedor. Pero ellos no estaban allí solo durante un año. Se quedarían para siempre. Al cabo de un año yo volvería a casa como todos los demás. Fueron unos luchadores de la jungla muy tenaces. Bajaban del norte de Vietnam con la munición a la espalda. Luego peleaban. Los veíamos. Cuando se les acababa la munición, volvían a por más. Creían en lo que estaban haciendo. Eran como la mayoría de los soldados que fueron a luchar allí. Iban a hacer un trabajo. Pero nosotros estábamos en su tierra. You're in their country. And you're not going to win a war when a person has that kind of tenacity and devotion. I don't have any antagonism or disrespect or hatred for the NVA or the VC right now. I think they did what they had to do, and it was unfortunate for them. They lost a lot more people than we did. Había algunos que al Vietcong lo llamaban Sir Charles. Se debía a que su identificativo fonético era Victor Charlie, por eso muchos les llamaban Charlies. Teníamos un par de tipos que después de alguna experiencia con el enemigo quedaron tan impresionados que les llamaban Sir Charles o Mr. Charles. El ejército norvietnamita tenía voluntad, disciplina y estaba muy bien entrenado. Los Vietcong y los norvietnamitas conocían muy bien el daño que podían causar las ametralladoras laterales. Por eso nos dejaban solos hasta que abandonábamos la zona de recogida. Se quedaban en la linde del claro y disparaban contra la parte de atrás del helicóptero, que es la más vulnerable. El motor, la transmisión y el sistema hidráulico parten de allí. Los norteamericanos traicionaron al final de la Segunda Guerra Mundial a Ho Chi Minh cuando entregaron su nación a los franceses en lugar de a su pueblo, como habían prometido. Las gentes de Vietnam del Norte siguieron a Ho Chi Minh con marcado entusiasmo y fidelidad. Su ejército expresó con fiereza el odio que su líder profesaba contra los americanos. Su entrega a la causa fue total. Principalmente, luchamos contra el ejército norvietnamita en el área del Delta. Pusieron por todas partes estandartes y banderas. No sé por qué lo hacían. Puede que fuera para decir algo así como, aquí estamos. El Vietcong, o guerrillas comunistas norvietnamitas, era una fuerza de combate independiente. Algo parecido al maquis, no estaban tan bien entrenados, pero tenían el mismo entusiasmo. Con los Vietcong iba a veces una chica o un niño. Esos eran los más peligrosos, porque en el ejército llevaban uniforme, pero un Vietcong podía ser cualquiera. Todos contábamos la misma historia de haber sobrevolado a una chica de unos 15 años que estaba con un buey en un arrozal. Al poco rato te dabas cuenta de que sacaba un Kalashnikov y empezaba a dispararte. Yo lo he visto, no era nada raro. Hay mucha gente que no lo entiende, pero en las guerras luchan los chicos. Había muchos pilotos de helicóptero que tenían 20 o 21 años, observadores como yo, que tenían que tomar decisiones increíbles. Creo que eso era lo más difícil de volar en helicópteros. No se podía elegir bien a quién se quería y eso nos preocupaba. Tomábamos decisiones, pero ¿eran las correctas? Hay que afrontarlo. Estábamos en combate, y en una situación de combate, tu vida está en peligro, y también la de los que te rodean. Así que lo mejor es saber quiénes son tus amigos y quiénes los enemigos. Hubo muchos vietnamitas que peleaban con los americanos. Tuvimos uno que una noche se levantó después de un ataque con morteros, miró al sargento y le dijo, «Tú me conoces, sargento, tú me entrenaste, ¿verdad? Me enseñaste a disparar morteros». Y él le contestó, «Sí, yo te conozco».
Existe algo en la guerra, con todo lo mala que es esta, que saca fuera lo mejor que hay dentro de nosotros. De alguna forma amamos la guerra. Y lo mismo se puede decir de las mujeres. Yo lo veo desde la perspectiva masculina. Hay algo emocionante acerca de la guerra. Aceptar el riesgo definitivo. Sí, se goza con ello. Porque eres tú contra ellos, jugándote el todo por el todo. Finales de enero de 1968. La mayoría de los norteamericanos opina que la guerra de Vietnam se encuentra bajo control. El ejército norvietnamita y el Vietcong estaban a punto de demostrar lo contrario. Con la llegada del Tet, el nuevo año lunar vietnamita, la festividad más importante en Vietnam, las fuerzas comunistas lanzaron su mayor ofensiva contra las ciudades del sur de Vietnam. Empezó a las 3 de la mañana. Parecía el día D. Los cielos estaban repletos de trazadoras. No hacían más que caer andanadas de cohetes y morteros. Atacaron duramente Phu Loi, donde estábamos nosotros. Teníamos unas pocas unidades de helicópteros allí. Los hechos se sucedían con mucha rapidez. Se decía que el Vietcong había llegado hasta Saigón la noche anterior y era el único lugar de donde podríamos recibir refuerzos. De la única forma que se podría escapar de la ciudad era trayendo más soldados y peleando a continuación para salir de allí. Fue llamada la ofensiva del Tet. Cambió totalmente el curso de la guerra en Vietnam. 10 helicópteros llegaron simultáneamente al estadio de Phu To. Este se encontraba en el lado oeste de la ciudad. Era un lugar donde no había más que apartamentos, parecía que se estaba en medio de Los Ángeles, solo que allí había un gran estadio. El ejército norvietnamita y las fuerzas del Vietcong habían reunido secretamente grandes cantidades de armas y de municiones. Atacaron en varios frentes a la vez, conquistando completamente 7 ciudades y muchas provincias. Volamos hasta allí y recibimos el fuego que salía de los edificios de apartamentos. Se veían salir los disparos desde las ventanas y allí aterrizamos nosotros. Fuimos de los primeros soldados en entrar en Saigón en la festividad del Tet. Fue durante la mañana. A continuación nos dirigimos hacia el sector oeste, pero estaba bloqueado. Así continuamos hasta las 3 de la mañana, en que nos fuimos a la cama. No hacíamos más que volar y pelear durante unas 15 horas al día y luego volvíamos a Phu Loi y dormíamos unas pocas horas. Hacia el 10 de febrero las fuerzas aliadas habían recuperado el terreno perdido. Las bajas del ejército norvietnamita y del Vietcong igualaron a las norteamericanas durante toda la guerra. Pero el daño estaba hecho. Como una guerra que se suponía que estaba controlada, podía haberse escapado de las manos. La ofensiva del Tet de los comunistas en 1968, desde el punto de vista operativo, fue un desastre para los comunistas. Básicamente erradicó a los comunistas locales de Vietnam del Sur. Pero fue planeada para conseguir una victoria estratégica contra los Estados Unidos, con el fin de lograr un cambio en la opinión popular. Personalmente creo que después de mediados del año 68, incluidas las elecciones presidenciales, se impuso la idea de retirarse de Vietnam. La política de la guerra nunca estuvo clara. Los objetivos en Vietnam no estaban bien definidos. Muchos comenzaron a preguntarse si existía alguna clase de plan. No creo que los objetivos de Vietnam estuvieran muy claros. Se luchaba al día. Se conquistaba ciertas áreas para volver a conquistarlas un mes más tarde. Las conquistábamos, las evacuábamos y volvíamos a conquistarlas. Los objetivos no estaban claros. Sucedían muchas cosas que la gente no entendía. Era una guerra política. Eso era así tanto si la gente lo entendía como si no. En la guerra se te ordena que ganes. Creo que si en Vietnam se hubiera dado esa orden, la guerra se habría acabado en un año, en 2 como mucho.
In my mind, a year, 2 at the most. No se necesita ser un superdotado para saber que no se trataba de ganar la guerra, estoy seguro. Me pongo furioso cuando pienso en ello. Tenía muchos amigos y traje a casa en Olimpia al mejor de todos. Iba dentro de un ataúd. Esto ocurría por la falta de un objetivo claro. Existe una gran amargura entre los survietnamitas que nos ayudaron. Sienten que les traicionamos porque no supimos cómo debíamos hacer las cosas. Sabíamos que nos íbamos a retirar de aquella región. Veíamos lágrimas en los ojos de aquellas gentes, porque conocían el precio que tendrían que pagar por haber sido amigos de las fuerzas americanas o survietnamitas. Muchos se preguntaban si además de las directrices de Washington no habría intereses financieros para que el conflicto se prolongase. No tardé mucho en darme cuenta de que había muchas personas ganando dinero con la guerra. Por allí había mucha gente con contratos. Sabíamos que después de asegurar un área, los comunistas la volverían a conquistar en 2 o 3 semanas y luego montaríamos una gran campaña para volverla a tomar. Esa era la situación. Y luego había un montón de contratistas trabajando allí, muchas compañías ganando una fortuna. Se ocupaban de reconstruir las bases y las instalaciones destruidas. Había gente en el gobierno que tenía acciones de las compañías que fabricaban los helicópteros que utilizábamos. Perdimos una gran cantidad de ellos y había que reponerlos. No hacían más que enviar otros nuevos. Pero ellos no estaban aquí con nosotros para ver a los que morían. No solo los nuestros, también los vietnamitas. Para las tripulaciones de helicópteros, la mayor frustración causada por los políticos se manifestaba sobre el campo de batalla. Nuestros mandos tenían las manos atadas. Desde mi punto de vista de piloto, no podían hacer lo que realmente tenían que hacer. Existía una directriz en Vietnam sin fundamento por la que los helicópteros no podían siempre devolver el fuego que recibían. Si una persona me dispara, no le voy a preguntar si es amigo o enemigo. Demasiadas restricciones. Demasiadas reglas en el combate. No me gusta subir al ring con una mano atada. Hay que luchar duro, pero no nos dieron todas las armas para ello. No nos dejaron las manos libres. Fue duro obedecer las órdenes, no responder al fuego cuando era atacado el helicóptero. Desde el primer vuelo, si abrían fuego contra ti, no era fuego amistoso, y les respondías. Llegó una situación en la que, probablemente se lo habrán dicho otros pilotos, en la que no se podía contestar al fuego si no te daban permiso para ello, lo que es absolutamente ridículo. Todavía resultaba más difícil no devolver el fuego cuando los soldados en tierra eran atacados. Estaba en un destacamento avanzado con mando conjunto. No podíamos abrir fuego a menos que diera su autorización el ejército survietnamita. Un día vimos un convoy de ingenieros. El ejército norvietnamita estaba a ambos lados de la carretera. Nos pusimos a gritar por radio para que nos dieran permiso para abrir fuego, pero no nos lo daban. La compañía fue atacada y murió la mayoría. Sin embargo, nosotros estábamos sobrevolándola con 2 helicópteros, sin que nos dieran la autorización de atacar. Al final pudimos hacerlo, hacia las 3 de la mañana. La 173 División Aerotransportada atacó y les hizo correr hasta el mar de China. Trataban de escapar, pero nos llamaron a nosotros y literalmente cientos de soldados norvietnamitas acabaron en el agua. Se esforzaron tratando de escapar, pero no lo consiguieron. A continuación veremos cómo las tripulaciones de helicópteros arriesgaron sus vidas para rescatar a los heridos en Vietnam. Las bajas son algo inevitable en cualquier guerra. Los soldados caen destrozados. Los morteros y las minas arrancan miembros a los hombres. Pero a diferencia del pasado, los heridos en Vietnam tenían una posibilidad de sobrevivir. Una muy buena. El helicóptero, usado como ambulancia, encontró su madurez en Vietnam.
Estas ambulancias volantes fueron llamadas dust-off o barredoras. La documentación del departamento médico muestra que estamos salvando más heridos. Se consiguen cuidados médicos con mayor rapidez. Esto tiene buena prensa cuando se trata de obtener dinero del Congreso. Es popular que se trate de salvar a gente en peligro. Por eso el helicóptero o ambulancia ha consolidado su puesto en el ejército. Cuando pienso en la cantidad de camaradas que murieron sobre mis hombros tratando de sacarlos de la jungla. Yo luché en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Intentábamos buscarles ayuda médica, pero se morían en nuestros brazos. Luego apareció el helicóptero, para mí el mejor modo de transporte. Con él se puede transportar a los compañeros o a los enemigos a un lugar donde puedan asistirles sin tener problemas. El número de supervivientes es increíble. Ver para creer. Los médicos y tripulantes que volaron en aquellas misiones arriesgaron sus vidas para salvar a sus compañeros y enemigos heridos. Those guys weren't armed. You know, they went into these LZs. They had personal weapons with them, but they had no machine guns, and they had a bright red cross painted on the aircraft, and yet the NVA would still shoot at them. So they'd take fire and couldn't return it, basically. And I thought that took a lot of guts for those guys going at night. Often at night they'd be making their insertions and extractions, and incredible people. Entiendo que una misión de ambulancia consiste en ir a recoger un paciente para llevarlo al hospital. Y algunas veces los recogíamos bajo el fuego de los morteros. Los Vietcong siempre bombardeaban en cuanto avistaban a alguien. En una ocasión pudimos recoger unos 14 heridos durante un bombardeo con morteros. Es algo que siempre me ha sorprendido, el que pudieran cargar tantos pacientes en tan poco tiempo. Aterrizábamos y antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos listos para despegar. Eran misiones muy satisfactorias. El tiempo contaba. No pensabas en nada. Y salían perfectamente. La carnicería causada a los civiles vietnamitas durante la guerra iba más allá de lo que podían imaginar muchos tripulantes de helicópteros. En una ocasión, estábamos en Bambi Top. Unas fuerzas especiales acamparon al oeste de nosotros y fueron rodeados. El Vietcong se había apoderado de un poblado y trató de conseguir comida en él. Pidieron arroz, pero les dijeron que ya lo habían dado todo. Los Vietcong dijeron que debía quedarles algo. Como les contestaron que no, dispararon a bocajarro a 2 niñas. No las mataron, pero las dejaron heridas de mucha gravedad. Entonces nos llamaron por radio a nosotros, cuando se fueron los del Vietcong. ¿Hay alguna ambulancia que pueda venir a Bambi Top? Era de noche y llovía, pero un compañero y yo cogimos 2 helicópteros y fuimos hacia allí. Inmediatamente recogimos a las niñas en los helicópteros. Sangraban mucho, tanto que es terrible recordarlo. Cuando despegamos e inclinamos el helicóptero, su sangre se encharcaba a mis pies. Pero pudimos volver. Teníamos allí un pequeño hospital y el cirujano pasó con ellas toda la noche operando. 2 días más tarde nos dijo que volaría conmigo y él sería el que disparara. Fuimos juntos los dos. La mirada en sus ojos era... Incluso se utilizaron helicópteros pesadamente armados para la evacuación cuando no estaban disponibles las ambulancias. Nos pidió ayuda a un convoy que había caído en una emboscada. Y allí fuimos. Éramos una patrulla de 2 helicópteros con artillería ligera. Su capitán estaba desesperado. Tenía gente malherida. Nosotros no teníamos ni ambulancias ni slicks. Y llevábamos demasiado armamento. Lo primero que hice fue disparar mis cohetes.
14 a la vez. Creí que el helicóptero se pararía en seco en el aire. Aterrizamos y subimos a 5 heridos a bordo. 2 o 3 habían perdido demasiada sangre. Les faltaban extremidades. Los llevamos enseguida al hospital y en el momento de aterrizar se nos acabó el combustible. A veces, las buenas intenciones de los tripulantes no eran suficientes. En ocasiones se les encomendaba la dolorosa misión de transportar los muertos en combate. Something that most guys will never forget when we landed at an area that had a heavy firefight earlier, and they put a couple of troops in body bags, and we landed, and I remember watching them carry them over and put them in the back of the helicopter. And it was very quiet on the intercom. The crew chief, door gunner, and aircraft commander, and myself weren't talking at all for a while because when you're new in the battlefield and you see your first casualties and they're Americans, it really brings it home. You know, this game we're playing out here is for keeps, and these guys have given their full measure. Una noche estábamos sobrevolando la jungla porque una patrulla había sido atacada cerca de la frontera de Camboya. Aquella noche me alcanzaron con 15 o 20 disparos. Descendimos, nos cargaron los cuerpos, les deseamos suerte y nos los llevamos. Fue nuestra primera misión recogiendo bajas de un ataque de penetración. Eran 12. Les habían disparado en la cabeza. Fue una escena terrible. Para nuestro ametrallador, era el primero o segundo día en el país. Salían muy pronto a volar, porque no había suficientes ametralladores. Aquella noche no pudimos volver al helicóptero. Era un desastre total. Una de las ironías de Vietnam era que todos los que combatieron allí opinaban que los demás realizaban un trabajo muy peligroso. Pero todos están de acuerdo en una cosa. En mi opinión, los soldados de infantería en Vietnam fueron los verdaderos héroes. Si se quiere definir lo que es un héroe, ellos cumplían todos los requisitos. Las tripulaciones observaban en asiento preferente las penalidades de los soldados de infantería. Creo que la gente no comprende que la guerra no es como en el cine. John Wayne comienza una terrible batalla y al final el comandante le saluda y le felicita. Y luego de vuelta a Times Square en Nueva York. No es así. Cuando la infantería tenía problemas, todos los hombres sabían que tenían que ir con el helicóptero a ayudarles. Era la máxima prioridad, costara lo que costara. Para mí, era la única razón de nuestra presencia allí. Yo era un poco más viejo que los otros, o me lo parecía. Pero ellos lo daban todo por los demás. Había que pasar por esta horrible experiencia. Y así un día tras otro, 300 o 400 veces. Parece increíble que aquella gente resistiera. No es cierta la creencia de que siempre tenían soporte aéreo. Estaban diseminados en pequeños grupos y no sabían dónde iba a aparecer en masa el enemigo. Confiaban en que el servicio de inteligencia acertara y tuvieran cobertura aérea.
Como antiguo soldado de infantería, sé apreciar el gesto de los soldados cuando les recoges exhaustos, apenas con vida, y te dicen, gracias, jefe. De vuelta a la base, las tripulaciones tenían unos preciosos y escasos momentos de paz. Una oportunidad para olvidar la guerra y pensar en su hogar. Intercambiaba cintas con mi familia para permanecer en contacto con ellos. No soy muy aficionado a escribir y a veces no tenía tiempo. Por la noche grababa un mensaje y lo mandaba a casa y ellos me lo devolvían. Eso hacía con mi familia. Estaba soltero. Si hubiera estado casado, habría tenido problemas. Escribía a casa todos los días. Para escapar de las fatigas del combate, las tripulaciones tenían que hacerse acreedores del derecho a un permiso de descanso. Cada unidad tenía su criterio propio en estos casos. Pasaban periodos breves en el campo, Saigón y Vang Tau. Pero lo mejor era cuando les daban una semana para ir a Hong Kong, Bangkok, Sydney e incluso Hawái. La mayoría de los casados preferían Hawái porque así podían ver a sus familias. A los solteros no les importaba mucho dónde fueran, con tal de que hubiera chicas y buen licor. Pero lo que todos deseaban era llegar al final del año de estancia en Vietnam, cuando faltaba poco para marcharse. Nos acordamos de las 2 últimas semanas en Vietnam. Trataban de alejarte del vuelo. Hacías tareas administrativas. Te preparabas para irte. Si no estabas herido, trataban de que no combatieras. Estar a punto de irse tenía una canción. Vamos a marcharnos de aquí. Aunque sea lo último que hagamos. Me acuerdo cuando la cantaban en el club o en los barracones. Lo hacían a grito pelado. Así era. Cuando la escucho de nuevo me pongo a temblar. Vuelta a casa. Tras un año de batallas sangrientas y amigos perdidos, todo se acabó. Como los demás soldados, los pilotos regresaban a un país sumergido en convulsiones. Después de los más duros combates, los hombres volvían con la sensación del deber cumplido. Pero esto no parecía importarle a nadie. Entre periodos de servicio, volvía a casa con mi familia. Podía contar con los dedos de una mano cuántos me preguntaban dónde había estado. Resultaba muy duro. I went to community college when I came back, and I saw a North Vietnamese flag hanging in the window of a college classroom, and I actually went into a classroom and went over and ripped the flag down before I was asked to leave. I just didn't feel it was appropriate at the time, and it hit a nerve. Volvíamos y nadie te preguntaba nada, ni una palabra, como si no existieras. No te odiaban,
Ni siquiera te decían que eras un asesino de niños o algo así. Simplemente te ignoraban. No se preocupaban de nada. Eras un gran tipo, pero no mencionaban que eras veterano de guerra. Solamente había dos clases de personas con el pelo corto, los policías y los militares. Yo me dejé crecer el pelo todo lo largo que pude. Nadie apreciaba lo que habíamos hecho. Parecía que fuéramos enemigos de nuestra propia gente. Lo único que quería era volver a casa. No me escupieron a la cara. Les hubiera dado un puñetazo, pero no lo hicieron. Sin embargo, si hablabas con alguien, sacabas la conclusión de que no les gustabas. Aunque le dijeras que recogías heridos, no te querían. No culpo a nadie en particular. Sencillamente trataba de ignorarlos. Nos dejaban solos con nuestras penas. Deberían habernos dicho que estaban orgullosos de nosotros. Tendrían que haberlo hecho. Pero tuvimos que callarnos y seguir nuestro camino. Algunos pudimos hacerlo. Los que no tenían hogar o trabajo no pudieron. Algunos se aislaron en los bosques y no volvieron nunca más. Muchos veteranos encontraron que al regresar tenían que seguir pagando un alto precio. And of course my marriage had failed, like a lot of guys, and that, I think I was absorbed with it when I came home for quite a while, and it took a lot of years to get over it. I lost a lot of real good friends over there. Ahora opino que no debimos haber ido a Vietnam y probablemente hicimos cosas allí que no debimos hacer, ni como soldados ni probablemente como nación. Creo que el objetivo, la meta era pura. Lo que siento más de Vietnam es que no ganamos. Creo que hubiéramos podido hacerlo. Pero no perdimos en el campo de batalla, sino en Washington. 58.715 norteamericanos perecieron en Vietnam. De ellos, 4.339 eran tripulantes de helicópteros. El resto tuvo suerte, pero incluso así, aquella guerra cambió sus vidas de forma extraña. Todas sus relaciones posteriores, incluso las entrevistas de trabajo, se vieron afectadas. Me pregunto para qué fue todo aquello. Perdimos a nuestros camaradas a cambio de nada. Eso parece. El ejército nos pidió que fuéramos. Y después de ver lo que ocurrió, nos preguntamos que para qué. Para todos aquellos que murieron sin ningún motivo, supongo que hubo una razón, pero no sé cuál. En Fort Rucker, Alabama, hay un sombrío monumento dedicado a los tripulantes de helicópteros que perecieron en Vietnam. Para los que sobrevivieron, los nombres de los caídos no son únicamente un grabado en la piedra. Tom era de Toms River, Nueva Jersey, yo de Cherry Hill. Uno fue el oficial Worf. G. Button y Bob Stinger. Era uno de esos tíos a los que le encantaba volar en helicópteros artillados. Mi mejor amigo de la universidad, Gary Mack. Le dije a Tom que pasaría por su casa para decirle a sus padres cómo estaba. Es mejor que no hable de aquello. Volví unos días después de aquello. Por fin lo conseguí. Una semana más tarde fui a casa de Tom Rivers, que está a una hora más o menos de la mía. Sam Toomey, Independence, Missouri. Llamé a su puerta y salió su madre. Me sorprendió el olor a flores, a muchas flores. 4 días después de marcharme, Tom salió a volar con el capitán Michaels en una misión de ataque.
Les volaron el rotor de cola y cayeron en invertido a 160 por hora. Tom sobrevivió para morir 3 o 4 días más tarde. Pero de las cenizas de la guerra surge la esperanza. Muchos tripulantes aprovecharon su entrenamiento y experiencia de guerra. One of the things that I love is that the military gave me, and my experience in Vietnam, was it gave me the ability to do what I want to do. And this has been a wonderful job here at Life Flight. We can take some skills that were once put to use for destruction and turn them into a life-saving mission. And I mean, what better thing could a guy ask for, you know? Todos los hombres que lucharon en helicópteros en Vietnam y regresaron comprenden y aprecian una vida que muy pocos conocen. Nadie reconocería a aquellos jóvenes llenos de pasión. La mayoría de ellos han cumplido los 50. El pelo se les ha tornado gris y han perdido la forma. Viven en sus casas como todo el mundo y muchos de ellos tienen hijos que juegan con patines y llevan vaqueros. Pero que tienen la misma edad que ellos tenían cuando fueron a la guerra. La guerra de Vietnam será recordada por muchas cosas. Una fiera guerra en la jungla. Una guerra para detener al comunismo. Una guerra que dividió a Norteamérica. Para la mayoría de los estadounidenses, aquella terrible experiencia fue conocida a través del televisor, con imágenes de cielos repletos de una maravilla técnica moderna, el helicóptero. Pero para sus tripulantes, Vietnam fue una experiencia mucho mayor. Fue su experiencia personal.